Canal TVX, una televisión diferente. Mujer de Fe, un programa bíblico con la conjunción de la belleza, fe y hogar a través de tus oídos. Amiga, hermana, sierva de Dios. Porque tu belleza es externa e interna. Mujer de Fe, comenzamos. Eres alabada, mujer de fe, mujer de amor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Deseamos de todo corazón que en este nuevo día, este día que ha traído cambios, ¿verdad? Cambios significativos no solo para este estado, quizás para sus hogares, sino también para esta nación. Porque Dios es un Dios de cambios, Dios siempre tiene cosas nuevas cada día. Padre, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Gracias a Dios, estamos bien. Bueno, deseamos en este momento que allí donde estén reciban del Espíritu Santo la paz, el gozo, la alegría de saber que en este día Dios tiene cosas nuevas y que sobre todas las cosas está Él encargado y al cargo de todas las cosas, porque para Dios no existe la palabra imposible y porque el Espíritu Santo es el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente que controla no solo a las personas, sino incluso los corazones. Así que bueno, el tema de hoy, vamos a continuar con el tema pasado, es el respeto a través del uso de las palabras. Padre, ¿tienes algo que comentarnos? Sí, pero de hablar de las palabras, pues hay muchas cosas. Por ejemplo, el hombre sabio instruye sin utilizar las palabras. Muy cierto. Ese es un proverbio chino. Claro. El pensamiento y la palabra son sinónimos. André Breton, eso decía él. Háblame para que yo te conozca, Muy dijo cierto, Séneca. muy cierto. Séneca. La palabra es el espejo de la acción, dijo Solón, un filósofo. La palabra es libre y la acción muda. Okay. La obediencia ciega. Jonathan Christopher y Friedrich von Schiller dijeron ellos esta frase. Muy bien. Ahora, las palabras amables no cuestan nada, pero valen mucho. Sí, Las palabras amables te harán ganar muchos amigos. así es. Un lenguaje cortés atrae respuestas benevolentes. El libro de Eclesiastés. Muy cierto, muy cierto. Más vale una palabra a tiempo que 100 a destiempo. Claro. Miguel de Cervantes, el creador del Quijote. Muy bien. Muchas palabras nunca indican sabiduría, dijo Tales de Mileto. Nadie domina mejor el lenguaje que quien mantiene la boca cerrada, Así. dijo Charles Rambers. Ahora, panal de miel son las palabras suaves, dijo Salomón. Okay. Si tienen palabras más fuertes que el silencio, habla. Si no las tiene, pues mejor cállate, ¿no? Dice Eurípides, Okay. una es suficiente para hacer o deshacer la fortuna de un hombre. Dijo Sófocles, ¿qué te parece? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la sabiduría, yo creo que nuestro creador, el creador de la palabra que es Dios, a través del cual todo existe y subsiste, Él a través de sus benditas palabras nos enseña cuán importante y cuánto efecto tienen las palabras, no solo las palabras, sino también la manera en que sean dichas esas palabras, porque las palabras amables efectivamente producen buen fruto, pero las palabras ásperas o las palabras con la actitud áspera o de alguna manera despectiva causan mucho daño, aunque parecieran ser palabras amables. Así que es muy importante a través de ese respeto, a través de las palabras, porque muchas veces hay personas que quieren ayudar a otros, pero esos otros no se dejan ayudar aún y cuando seas amable en el uso de tus palabras. Entonces tenemos que ser sabios y entendidos y dejar que esas personas por sí mismos lleguen a entender el valor no solo de las palabras, sino el valor de una ayuda a través de lo que cada persona en su corazón tiene para dar o que desea hacer. Bueno, nos dice también la palabra que el que controla su lengua lo controla todo. Y es que la lengua es el timón, es como un barco, ¿verdad? Tú usas mucho la lengua para el bien. No tiene hueso. Así es, pero si tú usas la lengua para hablar palabras de bendición,
palabras que unan, palabras que fortalezcan. estimación y de Esas respeto palabras y van a eso. ser de edificación no solo para el que está dando esas Así es. palabras, porque es un fruto bueno, un buen fruto que de acuerdo a lo que Dios nos enseña, las palabras obviamente tienen siempre es como una semilla que da un fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno, y es verdad. Si tú llegas a un lugar y empiezas a hablar con palabras inapropiadas, pues las personas se van a sentir. Pero si tú llegas a un lugar y empiezas a hablar amablemente a las personas te van a recibir con gusto, con amabilidad, porque en la medida en que tú uses las palabras, no es porque no leas o porque no te instruyas o porque no veas en el diccionario el significado, sino por la actitud muchas veces, porque esas actitudes ásperas hacen que las personas se aparten y las palabras amables dadas con esa amabilidad, con esa actitud, obviamente van a hacer que las personas quieran estar siempre rodeadas de esa persona porque de esa persona nacen buenas palabras. Bueno, nos vamos a ver qué significa o qué significado tiene la palabra. Proviene del latín parábola y expresa uno de los elementos más imprescindibles en cualquier lenguaje. Se trata de un fragmento funcional de una expresión delimitado por pausas y acentos. Dice, dentro de la gramática, las palabras pueden recibir numerosas clasificaciones. De acuerdo al uso que se haga de ellas en una oración, por ejemplo, pueden ser verbos, sustantivo, adjetivo y adverbios. Pero también nos dice que al número de sílabas que presentan pueden ser monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. O a su acentuación, agudas, graves y esdrújulas. Pero, así es, pero dice, cada una de ellas cumple una función determinada. Y es verdad, porque la misma palabra de Dios, mujeres, ustedes que están ahí en sus hogares o que están manejando, todos los que nos ven o nos escuchan, recuerden que estamos a través de XHBX en el 89.7 su FM y a través de www.grupobx.com. Y también a través de TVX, bueno, nuestros teléfonos en cabina 315-8600, 315-6223. Y Padre, la palabra que Dios pone en los labios, por ejemplo, de alguien que predica la palabra, esa palabra tiene un fruto impactante, porque cuando el Espíritu Santo pone palabras en los labios de uno, porque Dios es el creador de la palabra, Jesucristo es la palabra viviente y Él es el que nos enseña a nosotros cómo usar correctamente esas palabras. Entonces esas palabras dadas a través de profecía, esas palabras dadas por el Espíritu Santo son palabras edificantes, son palabras que algunas veces se exhortarán, pero siempre el poder de Dios va a ser dada esa palabra por el Espíritu Santo para edificar, para unir, para levantar, para que tenga uno ánimo para seguir adelante, porque nuestro Padre Celestial que nos creó, el deseo de Dios siempre es que nosotros no solo hablemos, sino que la palabra de Él viva en nosotros, porque el Espíritu Santo se manifiesta a través de ese poder que tiene la palabra de Dios. Mira, Padre, por ejemplo, dice Dios creó la palabra, por su poder crea todas las cosas. Nos dice en Primera de Juan, en uno de sus versículos, el 1 y el 3, nos dice, entre otras cosas, dice, el verbo hecho carne. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo ya es una acción. O sea, el poder de Dios ya estaba en acción con Dios. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos dice también en Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es increíble que unas personas, los niños, por ejemplo, los recién nacidos, con las palabras de una madre amorosa, pueda ser tan estimulante y tan edificante para ese pequeño, incluso para el esposo o para la familia. Lo mismo de un esposo, de un padre, de un abuelo. Cuando ellos hablan palabras para edificar, para animar, por ejemplo, ves a alguno triste de tu familia, lo primero que vas a hacer es decirle las palabras que van a fortalecerlo, animarlo, no a derribarlo, porque el amor tiene siempre eso, el respetarlo, el animarlo, el motivarlo, el promoverlo a un mejor momento, a que él viva intensamente ese día
porque le haga ver que no es por lo que esté pasando, las circunstancias, sino porque vale, por el valor que tiene esa persona, ¿verdad? Y las palabras utilizadas, las palabras que nosotros apliquemos en los momentos, en cada momento de nuestra vida, siempre van a dar un resultado. Nos dice también en Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Padre, ¿tienes algo tú que decirnos? Bueno, yo lo que tengo aquí sobre las escrituras, ¿sí? La palabra escrita o la palabra oral, ¿no? Ok. Entonces, la palabra escrita, las escrituras jeroglíficas, por ejemplo, egipcios, los mesopotamios, etcétera, son las más antiguas de las escrituras. Por ejemplo, la escritura cuneiforme fue primeramente jeroglífica. Ok, ¿no? así Los es. jeroglíficos egipcios, los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura 3.500 años antes de Cristo, aproximadamente para la misma época en que la Mesopotamia aparece la escritura cuneiforme, en forma de cuña. Ok, La escritura la inventaron los sumerios en Mesopotamia hace más de 5.500 años, aproximadamente. ¿Qué te parece? bueno, eso es en cuestión de la historia, pero fíjate qué te parece lo que dice la palabra de Dios. Las palabras que Dios escribió y cómo empezó Dios a hablar al pueblo, porque hablaba a través de los profetas y nuestro Padre siempre quiere que pongamos atención a su palabra porque el propósito de nuestro Dios es que nos dirijamos siempre en caminos de rectitud y de bendición. ¿Qué te parece si vamos tantito a uno de nuestras alabanzas y continuamos con la palabra escrita? ¿Qué te parece, Así Padre? es. Bueno, ¿qué les parece si continuamos con Mujer de Fe y vamos a una alabanza? Continuamos. Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parecen, que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir. Cuenta cuántas veces hemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, vamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia. Yo no sé cuáles serán mis circunstancias. La elegancia solo es cosa de ego. La ropa con la que mejor me veo es la del alma. Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y yo sé que no se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral, que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Yo no entiendo cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz. No saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que querer saber todo lo que piensan referente a mí es ser mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entre en su casa, que pasan las cosas, pero los errores pesan, porque luego se arrastran, porque luego te aplastan, como cadenas del alma. Yo sé cómo se extraña un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otras madrugadas donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que no se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral, que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el
Miren, Sí, muy bien. Padre, las palabras te impulsan. Las palabras te dan el valor. Pueden inyectar tanto valor, tanto en una persona para continuar hacia adelante. Y acuérdate que el mundo se desenvuelve a través de la tradición oral, Y a además, través de la palabra. así es, Padre, y así es, porque por ejemplo, no solo en la familia, en cuestiones de trabajo, un oficio, por ejemplo, el uso de esas palabras en un oficio puede Sí. dar una excelente respuesta. Claro. Muchas veces en los hijos, cómo tú hables a tus hijos desde pequeños, eso los va a impulsar y los va a impactar hacia dónde tú los quieres guiar. Por ejemplo, Dios nos dice que Él es el que nos dirige, nos impulsa por su palabra. Sí. Dios siempre lo que hace es que usar, haz de cuenta que Dios no usa, Él es la aljaba, tú eres la flecha. Él es el que te impulsa hacia adelante. Porque las palabras, como sean dichas, siempre van a quedar guardadas en el corazón. Va a decir, ¿te acuerdas, papá, cómo nos dice? ¿Te acuerdas, mamá, cómo nos habla, cómo nos enseña? Entonces, esas palabras, recuerden, tienen un poder sobrenatural. Porque la palabra es, Dios, la tierra fue creada, el hombre fue creado por Dios, pero la palabra fue dada por Dios desde Génesis. Dice, fueron creados los cielos y la tierra por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, nosotros seremos prosperados. Y verás que Dios hace impacto no solo en tu vida emocional, en tu vida, sino que Dios hará cosas sobrenaturales porque Él sí cumple fielmente sus promesas. Dios es un Dios cumplidor, un Dios de excelencia, un Dios perfecto, un Dios inigualable. Y si tú confías en ese poder sobrenatural, en esas palabras dadas por Dios, en esas promesas que Él cumple, tú verás cómo tu vida será transformada por ese poder. La perseverancia, pero sobre todo el creerle al Dios que está dando su palabra. Porque mira, Padre, por ejemplo, en Éxodo 24, versículos 18 y 12 dice, y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí. Y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. O sea, Dios escribió en esas tablas. No fue el hombre, fue Dios. Alguien que dice, no lo veo, pero existe. ¿Qué pasó en Éxodo 31, 18? Nos dice, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Los mandamientos, ¿no? El dedo de Dios escribió en esas tablas esas palabras, esos mandamientos. Dice, en Éxodo 32, 15 y 16 nos dice, entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Esto es algo no visto usualmente, pero la palabra de Dios lo dice. Y eso, dices, ¿cómo es posible? Así Dios lo puede hacer en tu corazón. Dios puede escribir en tu corazón su palabra, porque Dios es un Dios omnipresente. Dios todo lo sabe y todo lo puede. Y además está en todas partes. Nos dice en Éxodo 34, versículos del 1 al 4, 28 y 29, entre ellos dice, y el Señor dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban escritas en las primeras tablas que tú quebraste. Es decir, cuando Dios escribe algo, así como en el libro de la vida están escritas las cosas que han de acontecer a cada una de las personas, Ya están señalados. Ya. están escritas por el dedo de Dios en su libro, en el libro de la vida. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es acudir al creador de la palabra, al creador de la vida, para pedir sabiduría y ser entendidos y sobre todo hacer lo que Él nos está indicando. Porque todos esperamos que alguien resuelva las cosas, pero ¿y tú cuándo vas a hacer lo que el Espíritu Santo te dice a través de su palabra para ser más sabio? Mira, y dice en Éxodo 32, 16, y las palabras
eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Impactante, impactante lo que Dios nos habla a través de su palabra. Padre, tenemos un tips, ¿qué les parece? Miren, el poder de Dios es sobrenatural y su presencia. Y sabemos que ustedes están ocupados y están activas cada día. Pero, ¿qué les parece si les damos un tips ahorita, Padre? Para que ellas vayan de alguna manera trabajando y previendo qué hacer en la semana para sus actividades y para los niños específicamente. Regresamos con estos tips para ustedes. Que Dios les bendiga. Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Hoy quiero presentarles estos platillos para un domingo de antojos. Ay, si hacen clic en las fotos van a ir a dar a la video receta del platillo, pero en un celular o en una tablet no funcionan las ligas, así es de que hagan clic en la I para encontrarlas y esas sí funcionan. Primero que nada están estas entomatadas de pollo, o si no unas tostadas de pata, que o las odias o te encantan. Hay de dos. A mí me encantan las tostadas de pata, pero hay gente que no le gustan. De todos modos les damos esa opción. Y por último, unos tacos de carnes mixtas con nopales. Espero que los disfruten en compañía de su familia y sus amigos. Gracias. Hasta la próxima. Excelente. Bueno, Padre, todo lo que podamos hacer a favor de la familia es importante. Pero qué importante es cuando nosotros hablamos. Mira, Padre, la palabra que nosotros decimos a los que viven en casa, a nosotros mismos. Cuando nosotros nos hablamos y decimos, en lugar de hablar palabras de maldición hacia uno, decreta uno la bendición, la palabra, por ejemplo, lo que está escrito en Deuteronomio 28, del 1 al 14, esas bendiciones en primera persona las decreta hacia tu persona, en lugar de que tú creas las palabras que te hacen sentir menos, debieras decretar esas palabras a favor tuyo y decir lo que Dios está hablando de ti. Entonces, si Dios, que nos ama por sobre todas las cosas y ningún amor es comparable con el de Dios, Él nos ha dicho cómo desea y cómo quiere y cómo Él anhela que nosotros escuchemos su palabra, ¿verdad? Porque Jesucristo es la palabra viviente, es el verbo hecho carne, es Jesucristo de Nazaret, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros viviremos de una manera diferente, porque si por ejemplo alguien dice, un niño tiene necesidad, si tú lo tratas amablemente a tu hijo, con amor, ¿verdad? Con respeto, porque es un ser humano, ese niño va a reaccionar y va a decir, verdaderamente mi hijo, mi hija, mira cómo se comporta, es diferente porque el trato que uno le dé tiene una respuesta. Si tú eres, por ejemplo, las personas son groseras o groseros con ese niño, los tratan mal, pues a la larga van a cosechar lo mismo. Pero si los tratas bien y con cariño los disciplinas, pero tú tratas con amor a tus hijos, tarde o temprano, eso va a ser una manera, es una guía que tú le estás dando a tu hijo desde pequeño, a tu hija, a tu esposa de pequeña, a tus pequeños, para que ellos vivan una vida diferente. Porque muchos están enfocados en comprarle bienes a sus hijos o darles lo que ellos no tuvieron, pero nunca quizás algunos no se han preocupado de pensar y decir verdaderamente las palabras que mis padres usaron, yo puedo hacer cambios en mi vida, en mi familia y aplicar palabras diferentes, porque lo que yo siembre en ellos, lo que yo siembre en mí mismo tiene un fruto. Si alguien llega diciéndote que eres lo mejor, que eres impactante, que eres único, esas palabras te inyectan ánimo. Y lo mismo podemos hacer en esta nación, decretar en esta familia, en estos niños, en lo que ha de pasar, que es lo mejor. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen una causa y un efecto. Por eso muchas veces hay hijos rebeldes por la manera en cómo los tratan o muchas veces por la falta de disciplina adecuada para esos pequeños o esos hijos. Entonces, dice en Hebreos 2:3, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien nos hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y también nos enseña Dios a través de Pedro 1:2, capítulo 1, versículo 23, dice, habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Dice su palabra
que todo pasará, pero su palabra, Él nunca pasará. Y es verdad, todo podrá terminar, pero Él permanece y nosotros creemos en Él. Dice que aunque esté muerto, vivirá, porque es por la palabra. Existe y subsiste por la palabra. Jesús es la palabra viviente. Y Jesús vino a darnos vida y vida en sobreabundancia. Esa palabra es poder de Dios. Entonces, ¿qué te parece si en este día, donde Dios te está trayendo tantos cambios, aplicamos la palabra? Nos instruimos en la palabra de Dios y nos somos edificados en esta bendita palabra para poder entonces permanecer, como dice, y serán árboles plantados junto a corrientes de los ríos, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En Salmo 1, entonces nosotros por el poder de la palabra permanecemos por el poder del Espíritu Santo, porque si nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo a través de la oración, a través de leer su palabra, a través de creer en el corazón, entonces eso hará que en la familia, que en donde estemos, aunque hubiere lo que hubiere, nosotros permanecemos por el poder de la palabra de Dios, porque dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Incluso las fuerzas, incluso nosotros, todo subsiste y existe gracias al poder viviente, al poder que hay en Dios a través de Jesucristo. Bueno, deseamos en verdad, Padre, que todos, cada uno de nosotros empecemos a ver cada momento, un momento lleno de oportunidades para brillar. Claro. Y para bendecir no solo nuestra familia, nuestra vida, sino esta nación. Deseamos de verdad de todo corazón, Silvia, Doritel Chamelis Ruiz, mi padre Pedro Chamelis Arias, que estén pasando momentos de verdad en unidad familiar y sobre todo sabiendo que cada día es diferente y cada día verdaderamente es inigualable y sobre todo que este día, cuando ya lo viviste, dices, bueno, lo viví intensamente, vamos hacia adelante, ¿no? Así es. Bueno, que adelante. Dios le bendiga. Recuerden, estamos en XHBX 89.7 su FM, los sábados de 1:30 a 2 de la tarde y a través de www.grupobx.com y por TVX. Bueno, que Dios les bendiga hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado los caminos bíblicos de la fe. Tú, mujer de fe que engrandeces el mundo. Te esperamos en el próximo programa. Amiga, hermana, sierva de Dios. Mujer de fe, con los consejos de belleza, fe y hogar. Hasta la próxima. Eres alabada.